Qué gusto estar aquí de nuevo. Mi nombre es Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Hay que ponerse en movimiento para mantener la mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Obed Santos Huerta y efectivamente, es un gusto encontrarnos en una sesión más de Lengua Materna 2. En esta sesión hablaremos sobre algo muy importante en nuestras vidas y con lo que seguro nos encontraremos en un futuro. Hablaremos sobre qué hacer para que las palabras no se las lleve el viento. Con esto nos referimos a analizar la función de diversos tipos de contrato. Y sí que nos servirá, ya que tarde que temprano los contratos serán parte de nuestra vida y hay que saber cómo leerlos, analizarlos y elaborarlos. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. El aprendizaje esperado para esta sesión es analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compraventa o comerciales, con el propósito de analizar la función de diversos tipos de contrato. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. A lo largo de nuestra vida usaremos documentos legales y administrativos que den fe, por ejemplo, de nuestra identidad, como la credencial del Instituto Nacional Electoral o bien la cartilla militar. Otros documentos que regulan las relaciones entre las personas son el acta de matrimonio, las actas que acreditan estudios o niveles académicos, como son la boleta, certificado o cédula profesional. Seguramente por ahora solo hacen sus compromisos de palabra, pero en un futuro se darán cuenta de que para algunos acuerdos y compromisos es necesario confirmarlos por escrito. En el mundo actual, cualquier acción de compra o venta necesita hacerse constar de algún documento, un esquema general del proceso de adquisición de bien o servicio, de donde se producen algunos de estos documentos mencionados. Es el siguiente. El comprador tiene la necesidad de adquirir un producto o servicio. El vendedor la necesidad de vender este producto o servicio. Para ello, el comprador consulta la oferta de diversos proveedores, elige un proveedor o vendedor del producto o servicio y acepta sus condiciones para proceder al pago de este, mientras que el vendedor ofrece el producto o servicio estableciendo sus condiciones de venta, la forma de pago, tiempo de entrega y precio para proceder a la entrega del producto o servicio. También es necesario que en estos acuerdos escritos se describa la operación realizada, el objeto o bien que se entrega, el nombre de las personas que intervienen, la cantidad exacta del pago y otros datos como la fecha. Así, de ser la posibilidad de inconformarnos posteriormente, será más sencilla. ¿Sabían que etimológicamente la palabra contrato proviene del latín contratus, que significa pacto? Esta palabra aparece por primera vez en el derecho romano del siglo I de nuestra era, pero es hasta el año 529 en el Corpus Juris Civilis, cuerpo de derecho civil de Justiniano, que sea utilizada en el contexto actual. Pero profesor, entonces podemos preguntar, ¿qué es un contrato? Según el diccionario de la lengua española, un contrato es pacto o convenio oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada
y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas, es decir, obligadas. Profesor, pero ¿cómo podríamos saber cuáles son los tipos de contrato que existen? ¿Cuáles son sus características y funciones? ¿En qué casos es necesaria la redacción de un contrato? Para dar una respuesta general a estas preguntas, acompáñenos a ver lo siguiente. ¡Corre video! Hola. ¿Qué haces? Te ves muy concentrado. Estoy revisando el contrato de arrendamiento de la casa porque mis papás necesitan saber cuánto tiempo tenemos como mínimo para avisarle al arrendador que desocuparemos su inmueble para que no nos cobre una multa. ¿Se van a cambiar de casa? Sí, encontramos una más cerca del trabajo de mi mamá y de la escuela. ¡Qué bueno! Sí, perdón, pero tengo que seguir leyendo el contrato. Ah, bueno, de hecho, si quieres, te puedo ayudar a buscar información. Ah, sí, mira, de hecho aquí encontré... La palabra contrato viene del latín contractus y se define como el acuerdo de voluntades de dos o más personas que produce ciertas consecuencias jurídicas, es decir, que crea o transmite derechos y obligaciones a las personas que lo firman. Para firmar un contrato es requisito ser mayor de 18 años. En caso de ser menor de edad, es necesaria la autorización de sus padres. Los contratos pueden ser sobre cualquier materia, siempre y cuando sea legal. Las obligaciones y los derechos de los contratantes se indican mediante reglas, presentadas como cláusulas, estipulaciones o condiciones. Algunos contratos indican las particularidades mediante anexos. El contrato debe contar con los siguientes elementos. Elementos esenciales. Acuerdo entre las partes que celebran el contrato. Objeto o propósito del contrato. Derechos y obligaciones de los contratantes. Elementos naturales. Son los previstos según el tipo de contrato. Por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios se indicará el costo, la duración del servicio y la forma de pago. Elementos accidentales. Son los que se agregan de común acuerdo entre los contratantes, siempre que no vayan contra la ley, la moral, ni la buena fe. Ya tengo la información que necesitamos. No habrá problemas porque estamos a tiempo de avisarle al dueño que no renovaremos el contrato. ¡Qué bueno! Ahora vivirás más cerca de la escuela. Cuando yo venda mi bici, voy a hacer un contrato. No sé si en ese caso es necesario hacer eso. Mejor investigamos. Va. Aquí dice que existen contratos para casi todas las actividades de intercambio de bienes y servicios. Los más frecuentes son: contrato de compraventa de inmuebles, documento que formaliza la adquisición de un bien inmueble, por ejemplo, una casa, departamento o local, a cambio de dinero. Contrato de arrendamiento o renta, documento que formalice el derecho de usar la propiedad de otra persona por un tiempo determinado, a cambio de dinero. Por ejemplo, un salón de fiestas. Contrato de prestación de servicios, documento que formaliza el pago a un prestador de servicios, sea una empresa o un profesional independiente, a cambio del servicio que ofrece. Contrato de trabajo o laboral, documento que formalice el acuerdo del pago de un sueldo por la realización de determinadas tareas o actividades bajo la dirección de otra persona. Contrato de préstamo de dinero, documento que elaboran y exigen celebrar las empresas e instituciones financieras cuando entregan dinero a otras empresas o a particulares, con la obligación de devolverlo en un tiempo establecido y con un pago de intereses. También hay contratos internacionales, como el que tiene México con Estados Unidos y Canadá para el Tratado de Libre Comercio TEMEC. Por lo visto, no puedo hacer un contrato para vender mi bici, porque solo es para inmuebles. Nos estamos volviendo unos especialistas en contratos. Sí. Firmar un contrato sirve para dejar claramente y por escrito las obligaciones y los derechos de los contratantes. Esto genera confianza para ambas partes. Los dejo porque haré válido mi contrato de prestación de servicios de Internet. ¡Adiós! Los contratos no se utilizan para realizar cualquier transacción, pero para poder diferenciarlos, primero debemos conocerlos. Aunque la clasificación general de los contratos es muy amplia, existen los contratos laborales, mercantiles, civiles, entre otros. En esta ocasión,
hablaremos de los que más comúnmente nos ayudarán en nuestras transacciones comerciales y de compra-venta a lo largo de nuestra vida. Revisaremos su función principal y sus características. Veamos entonces de manera general cómo es que se clasifican los contratos a tomar nota. Contrato unilateral es cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Por ejemplo, un préstamo de dinero. Contrato bilateral, cuando las partes se obligan recíprocamente, como un contrato de compra-venta de un automóvil. Contrato oneroso, en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos como los contratos de alquiler. Como observan, estos son los contratos más comunes y que utilizaremos. Por ejemplo, cuando queremos contratar un servicio, comprar o vender un auto, o si queremos rentar una casa o alquilar un auto. Sigamos con otras clasificaciones más. Contrato formal es aquel en el que el consentimiento debe manifestarse por escrito. Contrato de accesorio. Su existencia depende de un contrato principal. Un ejemplo sería la hipoteca. Contrato principal es aquel que existe por sí mismo. Puede ser una compraventa o permuta. Contrato conmutativo, cuando los provechos o los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato, como un típico contrato de compra-venta. Contrato gratuito es aquel en el que el provecho solo es para una de las partes, por ejemplo, una donación de un bien inmueble. Contrato aleatorio, cuando los provechos y los gravámenes dependen de una condición o término, y la cuantía no es exacta hasta la realización del término o condición, como el contrato de un seguro. Estos tipos de contrato son los más comunes, pero hay que saber que para que algunos de ellos sean válidos, se requiere la intervención de un notario público. Profesor, un momento. ¿Qué es un notario público? Los notarios públicos son funcionarios acreditados por las entidades federativas. Son especialistas en derecho, cuya función es la de posibilitar que los trámites que se realizan ante ellos tengan fe pública. En otras palabras, que se les dé constancia legal a los trámites, como los contratos, y con ello se tenga certeza jurídica sobre ellos. Por ejemplo, cuando se realiza una hipoteca o donación de un inmueble, es necesario que para legalizar esta transacción sea a través de un notario que dé legalidad al documento. Sigamos conociendo otros tipos de contratos. Contrato real. Se constituye por la entrega del objeto o bien, y hasta no consumar la entrega, solo existe como antecontrato, contrato preliminar o promesa de contrato. Tal es el caso de un simple préstamo. Contrato consensual. Al contrario del formal, su validez no requiere que el consentimiento se manifieste por escrito. Por ejemplo, la compra de un bien inmueble. Y de todos los que vimos, ¿cuáles serían los contratos más comunes que nosotros utilizaremos a lo largo de nuestra vida? Bueno, antes que nada, debemos destacar que para poder participar en este tipo de convenios, se requiere de un contrato y en general se debe ser mayor de edad. En los casos muy particulares en el que se puede establecer contratos con menores de 18 años, es absolutamente necesario, por ley, la autorización de los padres, tutores o apoderados legales. Como mencionamos, hay algunos contratos que son comunes entre las personas y en nuestro país. Aprendamos un poco más de ellos. Contrato de servicio. Especifica el trabajo que se hará y su calidad, el nombre del prestador de servicio, las cantidades que serán pagadas por el contratante y el pago total, así como las fechas de inicio y término del servicio. Su función es comprobar los pagos y compromisos que implica el servicio que están contratando. Permite hacer reclamos ante las autoridades competentes, en caso de incumplimiento de alguna de las normas establecidas en el contrato.
Este tipo de contratos son los que utilizamos cada que contratamos un servicio, como televisión de paga, internet o línea de celular. A continuación veremos las características del contrato de compra-venta, que utilizaremos cuando tengamos la necesidad de comprar o vender, por ejemplo, un automóvil. Contrato de compra-venta de un bien. Especifica el monto que se pagará por un bien, automóvil, mueble, entre otros, y contiene los datos del comprador y el vendedor, así como los derechos y obligaciones que tienen ambas partes. También incluyen las sanciones que se aplicarán cuando alguna de las partes no cumpla lo establecido en el contrato. Se usa para comprobar lo que se pagó o para hacer algún reclamo con algún bien adquirido. Un consejo es siempre leer cuidadosamente las famosas letras pequeñas, es decir, aquello que aparece en los contratos al final o tal cual en letras más pequeñas, porque a la larga, si no les damos importancia, ahí puede existir alguna particularidad por la que podamos salir perjudicados. Muy buen consejo. Ahora veamos el contrato a utilizar a la hora de rentar un departamento, casa o auto. Contrato de arrendamiento. Contiene el nombre y los datos generales del arrendador y del arrendatario, los datos del sitio u objeto que se renta, casa, departamento, local, terreno, salón de eventos, maquinaria o equipo, y el lugar o fecha en el que se celebra el contrato. Se especifican las condiciones de pago, por ejemplo, el monto del depósito, el de la renta mensual, los gastos que corresponden al dueño o inquilino, las recomendaciones relativas al cuidado y mantenimiento del sitio u objeto rentado, entre otras cláusulas que se requieren y se utilizan para hacer reclamos, tanto del arrendador como del arrendatario, en caso de incumplimiento de algunas de las cláusulas contenidas en el contrato. Ahora, observemos cómo sería un contrato de compra-venta real. Les pido que vean muy bien los cuestionamientos que se encuentran del lado izquierdo. ¿Cuál es el contrato del primer párrafo? ¿Por qué algunas palabras se escriben con mayúsculas? ¿Qué información se incluye en el cuerpo del texto? ¿En cuántos párrafos está dividido? ¿Cómo se introducen las oraciones? ¿Qué recursos se usan para diferenciar las cláusulas? ¿Cómo es el cierre del contrato? Aquí parece que la vendedora incluyó todos los datos necesarios del auto que estaba vendiendo. Vemos enlistadas por medio de viñetas las cláusulas que ambas partes deben respetar. ¡Qué interesante! Estoy aprendiendo mucho, maestro. Así es. También se alcanza a ver en el texto subrayado cómo legalizan el documento ante un notario público, quien avala esta transacción que se concluye con las firmas de las dos partes y los testigos. La mayoría de los contratos de compra-venta, servicios y arrendamiento cumplen con una estructura similar en donde lo más importante es no omitir ningún dato. Así que analicemos la estructura de un contrato en la siguiente imagen. Los contratos de manera general se dividen en 4 partes. Primer parte, la apertura, carátula o presentación, en donde se precisa el tipo de contrato del que se trata. Menciona el nombre de los involucrados y llama a leer el contenido posterior. Segunda parte, las declaraciones. Son los datos que identifican plenamente tanto al vendedor como al comprador. Tercera parte, las cláusulas. Son las condiciones legales y materiales importantes y necesarias que deben ser mencionadas para efectuar el acto de compra-venta sin correr riesgo alguno. Parte 4. Y lo más importante, las firmas que validan el contrato, en donde se incluye fecha, lugar y número de copias del contrato, las firmas del vendedor y el comprador, así como la de los testigos. Anteriormente, ustedes han revisado la redacción de este tipo de documentos. Ahora, les queremos compartir algunos recursos para la composición de las oraciones de los contratos. Cosas que deben decirse de cierta manera. ¿Son trucos, profesor? No trucos,
son conocimientos de su asignatura de Lengua Materna 2, que les van a servir bastante en esta situación. Uso de verbos en modo indicativo, como hago constar. Uso de verbos en modo imperativo, hágase constar. Uso del tiempo futuro del modo subjuntivo, como si hubiere lugar. Uso de formas pronominales, perífrasis verbales, participios o gerundios. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento se usa el arrendatario se obliga a pagar o visto el escrito de fecha 29 de octubre último. Uso de la sustantivación de verbos, ya que en lugar de usar el verbo liberar, se usa el sustantivo liberalización. Hágase constar que esto es muy interesante y es muy útil. Pues bueno, el aprendizaje esperado de esta sesión fue: analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compra-venta o comerciales. Y el propósito fue analizar la función de los diversos tipos de contratos. No olviden que lo más importante de estos documentos es revisar que estén completos, firmados y revisados y leerlos muy bien antes de firmar. ¿Qué les parece un reto que puedan hacer en familia? Los invito a indagar y analizar en casa, con los mayores de la familia, el contrato de prestación del servicio de televisión de paga, internet o algún otro servicio que tengan contratado, como el gas o un contrato bancario, o bien el de arrendamiento de su casa si es el caso. Lean con atención todo el documento, las cláusulas y las letras chiquitas. Busquen en el diccionario las palabras o términos que no conozcan y localicen los verbos en el documento, separándolos según el tiempo, modo o forma impersonal en la que se encuentren redactados. Les aseguro que van a aprender muchas cosas útiles de ello, tanto para ustedes como para su familia. registren su trabajo en su cuaderno y compartan sus descubrimientos con la familia, porque juntos pueden aprender mucho más. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido cómo hacer para que las palabras no se las lleve el viento. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.